Con apoyo de un círculo unitario, es decir, un círculo de radio 1, se va a analizar el ángulo negativo en razones trigonométricas. Así que a partir de una horizontal se va a trazar primero el ángulo positivo, alfa. Un ángulo agudo que se nos va a quedar en el primer cuadrante. Trazamos aquí el triángulo rectángulo que se formaría. La hipotenusa de este triángulo, es decir, el lado más grande, vale 1, es el radio. Y en este sentido, en contrario a las manecillas del reloj, sería el valor positivo de alfa. Y moverse a partir del horizontal en sentido de las manecillas del reloj, entonces obtendría su valor negativo. Se observa que debido a que se está trabajando en el primer cuadrante, a partir del origen nos movemos a la derecha, el piso de este triángulo o base será positivo, un valor B. Aquí le voy a poner más B. Y en este caso, voy a borrar este para no confundirnos, acá será menos alfa. Y la altura del primer triángulo será positiva, A, pero a partir del horizontal, si nos movemos en una vertical hacia abajo, será un valor negativo. Son los mismos triángulos, pero la magnitud tendrá un signo negativo. La hipotenusa vale lo mismo, no importa en qué cuadrante se mueva, es 1. Y ya tenemos nuestros dos triangulitos, que uno es como el reflejo del otro con respecto a una horizontal. Ok, aplicando las razones trigonométricas para el ángulo alfa, se identifica primero el cateto opuesto, es el cateto que está enfrente, es más A, su hipotenusa es 1, y el cateto que sobra es más B, cateto adyacente. Así que aplicando seno de alfa sería cateto opuesto entre hipotenusa más A entre 1, nos da más A. Para el caso del coseno sería cateto adyacente más B entre 1 más B. La hipotenusa sería, perdón, el tangente sería cateto opuesto entre cateto adyacente, sería A entre B. Y a partir de cotangente son las razones recíprocas de las anteriores. Así que volteando tangente se obtendría B entre A. Volteando el coseno se obtiene la secante, sería 1 entre B, positivo. Y finalmente, volteando el seno, se obtiene la cosecante, que sería 1 entre A. Ya terminamos para las razones con el ángulo alfa. Y ahora su ángulo negativo se obtiene mediante este triangulito de abajo. Colocándonos aquí, el opuesto sería menos A, el adyacente sigue siendo B positiva y la hipotenusa 1. Estamos aquí volteaditos, así que en el caso del seno sería cateto opuesto, es menos A entre 1, nos da menos A. Para coseno sería cateto adyacente, que es B entre hipotenusa. Y en el caso de la tangente sería cateto opuesto entre cateto adyacente, menos A entre B, nos da una razón negativa de A entre B. Y para el caso de las últimas tres razones que no son directas, se voltea para el caso de la cotangente, la tangente, volteamos en este caso B entre A, el negativo se conserva. Para secante se voltea coseno, quedaría 1 entre B, positivo. Y cosecante se voltea seno, si es negativo se conserva el negativo, ya que sería dividir hipotenusa entre cateto opuesto. Y sería 1 entre menos A, al final queda el negativo para toda la razón. Y de aquí se pueden sacar ciertas conclusiones. Seno de A y seno del ángulo negativo se parecen, pero tendríamos que multiplicarlo por un negativo para lograr la igualdad. Así que seno de alfa se tendría que multiplicar menos seno del ángulo negativo para menos A, convertirla a más A. Continuando con coseno de alfa, se tiene B y acá es B, es igualito a su ángulo negativo. Para el caso de la tangente se tiene también que multiplicar por un negativo para lograr la igualdad. Y podemos continuar con las otras tres razones. En este caso, cotangente de alfa está también que se tiene que multiplicar por un negativo para lograr la igualdad. Y continuando con secante, ahí estamos igualitos, sería secante del ángulo alfa, es igualito al secante del ángulo negativo. Y finalmente cosecante, ahí también se tiene que multiplicar por un negativo para lograr la igualdad.
Haciendo un ejemplo, para seno de 45 grados se observa que se puede representar como menos seno de su ángulo negativo. Ahora, ¿cómo se interpretan los ángulos negativos? Si se tiene el plano cartesiano, nos vamos a mover en sentido de las manecillas del reloj 45 grados. Esto es equivalente a que se hubiera leído de manera contraria a las manecillas del reloj, el moverse 315 grados. Ambos deben sumar 360 y entonces esto es equivalente a menos seno de su equivalente con ángulo positivo 315 grados. Así que si se topan con este ángulo para la razón seno, ya saben cómo calcularlo. Esto es igual, nada más lo multiplican por un negativo o se lo quitan, a seno de 45 grados, que hay que recordar que pertenece a los ángulos notables y se supone que ya se debería saber su valor sin utilizar una calculadora. Este valor entonces sería equivalente a raíz cuadrada de 2 entre 2, es decir, borramos todo esto. Todo esto ya se sabe que es raíz cuadrada de 2 entre 2 es igual a menos seno de 315 grados. Si queremos quitarle el negativo a esto, se pasa para este lado izquierdo o se multiplica negativo en ambos lados. Y al final podemos llegar a otra equivalencia que no se sabía aparentemente. Seno de 315 grados es igual a menos raíz cuadrada de 2 entre 2 y todavía esto lo pueden dividir en la calculadora y le sale aproximadamente menos 0.07. Así de esta manera podemos aplicar estas equivalencias de razones trigonométricas de ángulos negativos. Y para el caso que se tenga coseno de 70 grados, esto será equivalente al mismo coseno, pero del ángulo negativo, es decir, menos 70 grados, explicando también lo de el giro en su interpretación negativa, será menos 70 grados. De hecho, sí, nos va a quedar aquí 270, 290, ¿ok? La interpretación positiva del ángulo serán 290 grados. Así que coseno de 70 grados es igual a coseno de 290 grados. 70 grados no pertenece a un ángulo notable, así que se recomienda utilizar la calculadora o algún otro método. Y al final uno en su equivalencia en decimal aproximada, porque no se anotan todos los decimales, será 0.34.